Tienes hasta este domingo para subir a Master Ball, ya que este lunes en la madrugada al reset se acaba la temporada de Crisis Dimensional. Así que si aún no logras subir a Master Ball, no te preocupes, que hoy te traigo mi recomendación. Y es que cuando estoy haciendo mis directos me suelen preguntar bastante cuál es mi top 3 de mazos para rankear. Así que el día de hoy te traigo 3 mazos que yo recomiendo muchísimo para subir rápido a Master Ball con racha de victorias. Además de eso te diré cuáles mazos no te recomiendo jugar, que realmente vas a ver que son muy populares, pero te van a ralentizar bastante en tu subida o directamente no te van a ayudar a subir a Master Ball. Así que quédate hasta el final, que te vas a sorprender con los mazos que te voy a mencionar a continuación. Empezamos con los mazos que no recomiendo. Y es que no es que sean malos exactamente, realmente no lo son, es que es una mezcla de varios factores que hacen que no sea la opción más viable para subir rápido a las Ranked o directamente subir a Master Ball actualmente en estos últimos días. Vas a notar que todos los mazos que voy a mencionar acá los topas muchísimo en Ranked, de hecho son muy populares, incluso te vas a sorprender, pero no te preocupes que yo te voy a explicar el porqué de cada uno. De hecho te voy a decir 3 motivos de por qué no recomiendo jugar el mazo que te voy a mencionar, ¿no? Aclarando esto, pues vamos mazo por mazo. Este mazo está desde el día 1, incluso creo que es el mazo más jugado de toda la temporada, o si no, está ahí compitiendo primer y segundo lugar, ¿eh? Pero no me vayas a flamear todavía, déjame explicarte de por qué no te recomiendo jugar Silvally con Rampardos. Punto número 1, la popularidad. Este mazo es muy popular y por ende muchos lo van a jugar, haciendo que cada 2x3 te toque este mazo en Rankeds. El problema de este mazo es que es un turno 2 dependiente, y si peleas contra alguien que lleva el mismo mazo que tú, cosa que es muy común, o sea una partida mirror, vas a echar la partida totalmente a la suerte, porque el 90% de las veces se va a definir ese combate por quién empieza en turno 2. El punto número 2 es que este mazo no es particularmente dominante contra otros mazos fuertes en el meta, como Guzlor, como Buzzwole, como Zeraora, entonces realmente no conviene tanto por este lado tampoco, siendo un poco fuerte contra Charizard siempre y cuando logre sacar rápido a Rampardos, ¿no? Y hablando de Rampardos, esto nos lleva al punto número 3, donde en partidas largas, si no robas el fósil estás fuera. Y sí, Silvally es muy fuerte, pero si estás en una partida muy reñida y no robas el fósil, vas a perder la partida. En conclusión, este mazo no es malo para nada, pero no es suficientemente bueno para darte rachas de victorias y subir rápido. Por eso es muy raro ver este mazo, por ejemplo, en rankings un poco más altos. Magneson y Shiinotic es otro mazo que no recomiendo. Se hizo popular recientemente y sí, seguro te lo has topado, pero este mazo no te ayudará a subir rápido en Rankeds. El problema número 1 es que es muy dependiente al turno 2 nuevamente, para que Shiinotic pues no se quede mega estancado en la zona activa, ya que no llevas hoja y este mazo pues no es una opción dejar que le peguen a Magnemine, que es tu condición de victoria. El problema número 2 es que si no te sale Shiinotic estás fuera. Y este mazo lleva muchos Pokémon por las fases de Magneson, lo cual hace muy fácil de que se te briquee en la mano. Y el último problema de este mazo es que es full dependiente de empezar con Magnemite en el campo desde turno 1, ya que recuerda que este mazo no usa Rare Candy porque lo tienes que pasar por Magneton para cargar las energías. Y en un meta tan agresivo, si no evolucionas turno 2 o 3 a Magneton, no te dará tiempo de llegar a Magneson antes de que te maten a 3 Pokémon. Mención honorífica acá Solgaleo, que básicamente ya sabemos que si te sacan un Oricorio estás fuera. Y pasamos al último mazo que no te recomiendo jugar si tu intención es estos últimos días alcanzar Master Ball de forma rápida sin sufrir tanto. Antes de que me grites, déjame explicarte. Buzzwole es otro mazo que encuentras cada 2x3 en Ranked, y por esta razón el meta se ha adaptado en contra de eso. Si me preguntabas hace 2 semanas, este mazo era perfecto para subir, pero actualmente te dará más complicaciones de lo que crees. La primera razón es que hay varios mazos de Charizard o incluso hasta Blacephalum que te destrozan. La razón número 2, aunque no lo creas, es que es un mazo muy complejo y tienes que adaptarte a cada rato haciendo cambios en el mazo para dar pelea. No basta con copiar y pegar el mazo, tienes que conocerlo bien, tienes que ver, mira, me está saliendo mucho tal cosa, voy a meter esto, entonces evita eso mejor. La tercera razón es que los demás mazos del metas no les gana 100% seguro, y además tendrás muchos combates espejo, ya que este mazo junto al de Silvally y Rampardos son los 2 más populares de toda esta temporada. Por ende no va a ser nada divertido si te toca un mirror, llegando a ser bastante desgastante las partidas, se complican, duran bastante y no vale la pena que te desgastes 10 minutos por 10 puntos para que en la siguiente partida los pierdas en 2 minutos contra un Charizard. Por esto no te recomiendo este mazo. Ahora, si este mazo es tu main y lo
controlas a la perfección y sabes qué cambios hacerles cada vez que estás jugando Ranked, pues sí que te lo recomiendo jugar. De hecho, si ese fuera el caso, no creo que estés en este video porque seguramente ya eres Master Ball desde hace rato. Ahora sí, espero que se hayan entendido las razones de por qué no recomiendo estos mazos que te acabo de mencionar, y ahora sí te voy a mencionar en cambio 3 mazos que sí te recomiendo jugar ahora mismo. Zeraora con Silvally es un mazo muy fuerte y no es demasiado popular, dándole mucha pelea a todos los mazos del meta. Practícalo bien y te dará rachas de victoria que te harán llegar rápido a Master. Tengo un video en mi canal jugando Ranked con este mazo por si quieres ver las partidas, pero igual te explico un poco acá cosas que puedes hacer con este mazo. Gracias a los Zeraoras y las mallas puedes pasar energía a cada rato a los Silvallys o a quien la necesite para atacar, incluso el Oricorio. La capa y el casco te dan cobertura contra mazos que sin ellas te joderían bastante. Por ejemplo, la capa le permite a Silvally tener 130 de vida, por ende ni Buzzwole, ni Solgaleo, ni Guzlord te matan de un golpe. Eso sí, tienes que aprender a utilizarla en el momento adecuado para evitar a Guzma. Lo que yo suelo hacer es utilizar primero el casco dentado para baitear a Guzma. Además, este casco te ayuda bastante contra mazos de tipo planta, ya que si Feromosa o Kartana atacan, se van a morir en el siguiente turno de un golpe. Esto es súper bueno porque no les da tiempo de curarse con Erika. Y también sirve muchísimo contra otros Silvallys, bajándole la vida si te pegan para matarles luego con tu Silvally de un golpe. Aprende este mazo, spaméalo y verás cómo subes como la espuma. Guzlord de la muerte es otro de esos mazos que considero está súper potente y tampoco es muy popular. Le va bien contra todo, y lo mejor es que le destruyes a mazos como Silvally Rampardos, mazos eléctricos, a Charizard. Contra el mazo de planta va a depender de suerte combinado con un poco de habilidad en esa partida. No estás en desventaja, pero debes de jugar bien tus cartas. Este mazo también lo traje al canal por si quieres ver las partidas. Ahí te mando unos tips generales. Tienes 3 formas de jugar este mazo. La más común es empezar con Nihilego, 2 de energía y hacer un montón de daño temprano colocando una energía en Guzlord, y cuando te debiliten a Nihilego metes a Lusamine y ya tienes 4 de energía para pegar, ¿no? Otra forma es jugar full defensivo con flechas de veneno en Celesteela, por ejemplo, o cualquiera que pueda tanquear según lo que tengas en el momento, ¿no? Y cargar a Guzlord. Y la tercera forma es ir doble Guzlord y usar el primero como tanque, ya sea con flecha de veneno, le colocas solo 2 de energía para ir haciendo algo de daño e intentar pegar caras para fastidiar energía, ¿no? Cargas el segundo y cuando te maten el primero puedes usar o Lusamine o también puedes usar Mars, que puede ser una jugada muy fuerte que te puede dar la partida en un turno. Contra tipo planta, que es la partida que más debes estudiar, te conviene no colocar nunca a Guzlord a menos que no tengas otra opción en el campo hasta que vayas a darle energía para evitar el pokeo de Feromosa. Y aprovecha mucho a Rojo, a Guzma o a Sabrina para ganar la partida. Es un mazo que a mí me divierte muchísimo de jugar y lo siento demasiado fuerte y me ha dado las mayores rachas que he tenido en toda la temporada. El último mazo que te recomiendo es uno que también se hizo popular recientemente y en mi opinión me parece a mí que es el más consistente de todos los mazos de Charizard. El Chariperro es el mazo más fácil de entender de estos 3, te puede dar múltiples partidas gratis si te toca contra tipo planta y lo único que tienes que hacer es literalmente aguantar hasta sacar a Charizard, no hay mucho misterio acá, pero es muy pesado si también consigues tener a Stoneland al principio de la partida haciendo muchísimo daño, debilitando por ejemplo esos Oricorios de un solo golpe y molestando a otras cartas obligándoles a colocarse uno más de energía para atacar. Déjame en los comentarios si ya lograste llegar a Master Ball esta temporada o cuál es tu objetivo de esta temporada. Por ejemplo, mi objetivo es volver a quedar dentro del top 1000, que es el máximo emblema que te dan, ¿no? Sé que no he mencionado algunos otros mazos como Silvally Charizard, Artina, Tapu Koko, pero es porque entrarían en no recomendado igual, solamente que sería un poco más largo el video dándote las razones de por qué no te lo recomiendo. Espero que te haya gustado el video, no olvides dejar like, te deseo mucha suerte en tus partidas y apretarlo, con no lo dejes para última hora que solo quedan 3 días, así que dale desde ya y bueno, me vas contando cómo te va.